viento contrario, pareciera que así es nuestras vidas, pareciera que así funciona en nuestro caminar, porque pudiera ser que tú y yo tenemos algunos planes, algunos proyectos, algunos sueños que queremos realizar, queremos hacer algunas cosas quizás que nuestra familia, con nuestros hijos, no lo sé. Y pareciera que cuando nos aventuramos a dar el paso, ¿qué ocurre? Siempre se presenta, ¿qué? Una prueba, una dificultad, y siempre estamos así con una prisión así de que, oh, quiero dar el paso y no puedo. No sé si a ti te ha pasado, a lo mejor soy el único que le pasa estas cosas, pero sí ocurre. O sea, pareciera, de hecho, aquí muchas veces me encanta porque luego hay personas que nos buscan, oye Luis, tengo tal problema, oye, tenemos tal dificultad. Y les decimos, bueno, hablamos, platicamos y les decimos, bueno, lo que debes de hacer aquí en esta área es orar. Y así se quedan así de, yo esperaba, no sé, una fórmula matemática, esperaba que hiciéramos una cosa, que diéramos 3 vueltas a la manzana, prendiéramos un incienso, pudiéramos poner unas manzanas ahí en la entrada y con canela y con eso se van las malas vibras. No, 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 no. ¿Por qué decimos ora y busca al Señor? Porque es lo que nos va a ayudar a qué? A avanzar. Y ahorita lo vamos a ver, ¿va? Entonces yo te quiero invitar a que pues lo mismo la hace 8 días y de siempre, ¿no? Si traes tu celular, pues ponlo en modo vibrar, ponlo en silencio, ahorita no hagas caso que te está buscando la comadre para ir al chisme, para ir al centro, no hagas caso ahorita a lo que te estén buscando. Ahorita vamos a dedicar estos minutos a ¿qué? Aprender más de Dios. Así es que, bueno, así se llama la plática. Y esto es donde está en Mateo 14, 22 al 33. Y es un verso, o son unos versos, que a lo mejor tú ya has escuchado esta historia. ¿Cuál es esta historia? Cuando Jesús anda sobre las aguas. Conocemos quién es Jesús, ¿sí? No es el que viene saliendo ahí, pásate ya, chucho. Jesús es, pues bueno, lo conocemos como el Hijo de Dios, como Cristo, ¿no? Muchos nos hemos familiarizado con Él, quizás desde pequeños, con algunas imágenes que hemos visto, etcétera, pero esta imagen que vamos a ver el día de hoy, o esto que nos están retratando en la Biblia, que está en el Evangelio de Mateo, tiene un trasfondo más allá, ¿sí? Y lo vamos a ver. Fíjate, lo vamos a continuar, vamos a continuar con la lectura, vamos a leerlo y vamos a orar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos esta palabra. Te damos gracias, Señor, que has enviado esta palabra a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú envíes a tu Santo Espíritu, Señor, a este lugar, y que tu Santo Espíritu pueda redarguirnos, pueda corregirnos, pueda hablarnos, que tu Santo Espíritu pueda traernos instrucción específica a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que no sean mis palabras, que no sean las palabras humanas, sino que seas tú. Santo Espíritu, te pedimos que tú nos puedas redarguir, que tú nos puedas corregir, que tú nos puedas convencer de juicio, de pecado y de justicia, Señor. Como siempre, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dice entonces que Jesús, ¿qué? Les dice a sus discípulos, que eran 12, aváncenle, váyanse. Él acababa de predicar. Era un día cansado. ¿Por qué era un día cansado? Porque acababan de multiplicar peces y panes. Jesús había dado durante quizás por medio de unas 5 horas un sermón, les había enseñado muchas cosas a la gente, a las personas. Se juntaron cerca de 5,000, 6,000 personas. O sea, imagínate, era un mega auditorio. No sé cuánta gente le quepa al gota de plata, pero era muchísima gente la que se había reunido a escuchar a Jesús. Y después de esto, él se queda como a despedir a la multitud. Dice, se queda a despedir, ¿no? Entonces dice que despedida a la multitud, les dice a sus discípulos, váyanse en la barca, aváncenle, yo ahorita los alcanzo. Y Jesús está en este momento en el cual observa cómo es que Jesús busca un momento que aparte. ¿Ya viste? ¿Ya observaste que dice que se va a dónde? A orar. Jesús, ¿quién era? Jesús era el Hijo de Dios. Tú y yo lo conocemos como el Hijo de Dios. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitaba orar, imagínate tú y yo.
La pregunta aquí sería para que tú y yo empecemos a reflexionar. Tú y yo buscamos a Dios, buscamos a Jesús, buscamos al Señor en nuestros momentos de soledad, a lo mejor todo el tiempo. Buscar al Señor no solamente se refiere a un tiempo en la mañana, en la noche, porque por lo regular, ¿qué pasa en la mañana? A ver, ocurre, no sé a qué hora te levantes, 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, ¿qué ponemos el despertador? ¡Pum! So, hay 5 minutos más, ponemos como 10 alarmas, ¿no? A las 5, a las 5:05, a las 5:10, a las 5:15, a las 5:30, ya a las 5:30 ya es la última, la que ya tengo chance de irla postergando, ¿no? ¿Y qué pasa? Te levantas a las carreras, rápido, esto, lo otro, aquello, el desayuno, las cosas, y sales, pero ¡pum! ¿Y qué pasó? Ya no hablamos con Dios. Entonces, si Jesús necesitaba orar, necesitaba apartarse un momento a solas, ¿por qué a veces tú y yo no hacemos esta parte? La vida que tú y yo desempeñamos cuando buscamos de Dios es una vida también de compromiso. La otra vez se los platiqué y les dije que era como cuando hacemos ejercicio. ¿Qué hace una persona, un atleta? Se compromete con él mismo, con su ejercicio, con su entrenador, con su instructor, no lo sé, y se va a preparar físicamente, mentalmente. También sabemos que solamente no ayuda a eso, sino también en la salud. Pero la vida espiritual, que no es así como que nos separemos lo espiritual de lo terrenal, pero la vida espiritual lo es todo. Debería de ser nuestra prioridad buscar de Dios. ¿Cada cuándo? ¿Un domingo en la mañana? ¿Un miércoles a las 7 de la noche? No, todos los días. Todos los días tú y yo necesitamos apartarnos para atender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y lo que nosotros también necesitamos hablarle al Señor. Entonces, dice que entonces la barca estaba en medio de ¿dónde? Del mar. Estaba azotada. Fíjate, dice que estaba azotada por las olas porque el viento era ¿qué? Contrario. ¿Sabes qué pasa cuando se une un viento frío y un viento caliente? ¿Qué ocurre? ¿Alguien sabe? Un huracán o un tornado, ¿no? Entonces imagínate cómo les estaba yendo a los pobres discípulos ahí. Era la noche, porque ya era la tarde, los manda y era la noche. O sea, imagínate todo el tormentón que estaba porque había una tormenta fuerte. Ahora dice aquí, bueno, te voy a leer lo que dice Job 9:8. Y dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Esto en Job fue escrito, o el libro de Job, es uno de los libros muy antiguo de la Biblia. Es el más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Tiene cerca de no sé cuántos milenios que alguien escribió Job, ¿no? Y este libro, fíjate lo que dice de Dios, dice, Él solo, hablando de Dios, extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, este versículo, los discípulos se lo sabían, pero si de pe a pa. ¿Por qué? Porque en este tiempo, todas las personas que eran varones tenían que saber de la palabra. Ya a una edad de unos 20, 25, ellos ya tenían que saber mucho. Entonces, ellos sabían de este verso. Era como una señal que ellos iban a ver en el que era el Mesías. Entonces, dice en el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia era cerca de las 3 de la mañana. Imagínate las 3 de la mañana andando ahí en una barquita, ¿no? ¿Alguien ha ido a un lago o algo así? ¿Se ha quedado así a echar las cervezas a las altas horas de la noche? No, pues no lo hacemos porque, ¿no? Inclusive, por ejemplo, te vas al mar y ¿qué te dicen en la noche? No es recomendable que meterte al mar, ¿por qué? Porque te va a arrastrar, ¿no? O sea, era peligrosísimo. A las 3 de la mañana y luego había un viento que estaba en contra. Yo quiero preguntarte algo. En momentos oscuros, en momentos de dificultad, en los momentos en los que a lo mejor tú sientes, no sé qué momento vengas pasando, a lo mejor es una situación financiera, a lo mejor es una situación emocional, a lo mejor es una situación en tu familia, a lo mejor es una situación con uno mismo, ¿no? A veces tiene uno conflictos con uno mismo, no sé qué es lo que se esté presentando en contra tuya, pero en este momento más oscuro, que es a las 3 de la mañana, es en el momento en el que Jesús va tras el encuentro con sus discípulos. Va a la ayuda de ellos. Fíjate lo que dice el 26. Dice el cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea,
Imagínate la escena, caminando sobre el mar, o sea, no iba surfeando, iba caminando sobre el mar. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Esta parte es muy importante, porque entonces la barca está en medio del mar, está siendo azotada por esta turbulencia, por esta casi como medio huracán. Entonces los discípulos es normal que se espantaron, ¿no? Mucha gente dice, ay, ¿cómo no se dieron cuenta que era Jesús? Pues imagínate que estás en medio del mar, en una tormenta, y de repente uno de tus mejores amigos se te aparece así caminando sobre las aguas. ¿Qué harías tú? Pues dices, claro, es un fantasma, no sé, ¿quién va a ser? Pero aquí hay algo muy importante. Porque los discípulos, después de que vieron, de que sabían, de que Él les había dicho que Él era el Mesías, que Él era Dios encarnado, ellos tienen una visión incorrecta de quién es Jesús. ¿Sí? Dicen, para ellos, ¿quién era? Era un fantasma. La pregunta aquí sería, para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué visión tenemos de Él? Tenemos una visión de un Dios enojado con nosotros, a lo mejor de un Dios que solamente está para culparnos, para señalarnos. No, es un Dios, obsérvalo, es un Dios que acude a nuestra salvación, a nuestro auxilio, cuando nuestras fuerzas se acaban. Los discípulos no tenían para dónde hacerse, no tenían qué hacer. Simplemente estaban en medio de la barca, estaban en medio de la tormenta, en medio de esa dificultad, y ya no tenían qué hacer. Quizás solamente esperar a que se volteara, y quizás algunos, no sé, se iban a ahogar, algunos sabían nadar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús acude en el momento más oscuro que tengas en tu vida. A veces tú y yo creemos que Dios está ausente, pero Él está orando y está caminando hacia nosotros en todo tiempo. Jesús llega en el momento exacto y en el momento oportuno. Ahora bien, ¿en qué momento más oscuro de tu vida Jesús puede acudir a tu auxilio o ha acudido a tu auxilio? Aunque tú y yo no lo podamos sentir, Él va hacia nosotros. Él va hacia nosotros. Por eso le dice aquí Jesús, hey, vean que soy yo, observen quién soy yo. Dice, no teman, no deben de temer. Entonces, el miedo nos paraliza, nos quita la visión de quién es Dios, ¿sí? Cuando tú y yo tenemos mucho miedo, mucho temor, nos olvidamos de todo esto. Nos olvidamos de quién es Él en nuestra vida. Ahorita estábamos cantando. ¿Y por qué cantamos? Porque cada vez que tú y yo cantamos, alabamos, adoramos a Dios, que tú y yo buscamos del Señor, el problema que a lo mejor, por ejemplo, si tú haces o no, voy a buscar, no hay algo más pequeño por aquí. Ah, sí, aquí tengo una moneda. Supongamos que esta moneda de 10 pesos es tu problema, ¿sí? Es nuestra dificultad. Si tú y yo estamos y la tenemos aquí, ¿qué va a pasar? La vas a ver ¿qué? Grande. No te va a poder, no te permite ver más allá, porque tienes tus ojos solamente enfocados en este problema, en la dificultad que tenemos aquí. Pero cuando tú y yo alabamos, adoramos, buscamos a Dios, ese problema empieza a hacerse ¿qué? Minúsculo. El tamaño real que tiene un problema, que es este tamaño, más chiquito. Por eso Jesús decía, ustedes deben de tener una fe pequeña como un grano de mostaza, con eso basta. Entonces, el Señor les dice aquí, tengan ánimo, yo soy. Entonces, el miedo distorsiona nuestra visión espiritual, nos tapa los ojos, no nos permite ver. Y Jesús observa que no es ese Jesús que se ofende por el temor de sus discípulos, sino que responde con voz de consuelo. ¿Qué dice? Yo soy. Entonces, esta frase del yo soy, en la traducción real nos habla de Dios. ¿Sí? En el Viejo Testamento, cuando Moisés sube al monte del Sinaí, Dios le dice, yo soy. De hecho, la palabra Jehová, Yahvé, o como le quieras llamar, significa eso. Yo soy el que soy. Entonces Jesús está diciendo aquí que, hey, tengan ánimo.
Yo soy Dios, tengan ánimo. Yo soy su creador, tengan ánimo, no tengan miedo. ¿Quién soy yo? Yo soy Dios y los voy a salvar de esta tormenta, los voy a salvar de esta dificultad. Entonces la fe se activa cuando oímos la voz de Jesús en medio de la tormenta. Te pregunto, ¿qué voz estamos buscando en medio de nuestra tormenta? ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? ¿Sí? ¿A quién corremos? Luego. Antes era así, ¿no? Ahora ya es así. Entonces buscamos, o si no, un WhatsApp, ¿no? Oye, comadre, ¿no? Tengo un problema. Y los dedos así, oh, qué velocidad. Yo veo a mi esposa luego cuando está con su amiga mensajeándose, y qué rapidez, qué fluidez, ¿no? Yo luego tengo que hacer así, y ya. Y luego tengo los dedos gruesos y tengo otra letra de más, ¿no? Entonces, ¿a quién buscamos? A la amiga, a la comadre, a nuestros padres, ¿no? Oye, papá, mamá, tengo un problema, si es que los tenemos todavía. No sé a quién buscamos. Entonces, observa, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos atender en medio del problema? Escuchar la voz de Jesús, escuchar una voz de firmeza. Dice la Escritura, ¿cómo voy a acrecentar mi fe? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? ¿Cómo la fortalecemos? Dice la palabra que solamente por el oír la palabra de Dios. Claro, ¿qué es lo que te va a decir el compadre, el amigo, la amiga, etcétera? Te va a decir, ay, no, pues si sabe qué hacer, ay, no te preocupes, ¿no? Y si no sabe qué hacer, ¿qué te dice? No te preocupes, échale ganas y ya, ¿no? Pero el Señor nos reafirma que tú y yo podemos salir adelante ¿con qué? Con su ayuda, con su poder. Él nos reafirma como sus hijos. Él nos dice que tú y yo somos capaces de salir de cualquier dificultad. Fíjate lo que continúa diciendo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, esta parte me encanta. Es mi parte favorita de este pasaje. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En mi mente distorsionada este lenguaje se me imagina así de, Señor, sálvame, ¿no? Ahora, Pedro que era Simón, era pescador. Ellos pescaban a altas horas de la noche porque eran cuando los peces se acercaban más a las orillas, ¿sí? O sea, ellos se la vivían ahí en el mar. Pero Pedro le dice, Señor, sálvame. Claro, es muy difícil nadar en un mar turbulento como este, pero obviamente sabía nadar, obviamente conocía el mar. Pero fíjate, cómo aunque tú y yo sepamos que tenemos todo bajo control, ¿qué? No lo tenemos. Y nos creemos capaces de resolver ¿qué? El problema en nuestras fuerzas, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra obstinación nos dice constantemente que tú y yo tenemos la razón, que tú y yo estamos bien, que tú y yo, no sé, a veces nos ciega tanto el orgullo y la soberbia que creemos que no necesitamos de la ayuda de Dios ni de nadie, por algunas heridas que quizás tuvimos desde la infancia, pero hoy el Señor nos dice que tú y yo somos incapaces ¿de qué? De caminar sobre ese problema, sea cual sea. Tú y yo no podemos caminar sin Él. Y aunque no tengamos ninguna dificultad, estamos en medio de un mundo, de una humanidad que lamentablemente ¿qué? Es dada ¿a qué? A lo malo. Sí, tú y yo caminamos diariamente sobre, lo voy a decir así como dice la Biblia, sobre cachorros y leones y sobre alacranes y todo lo demás. Tú y yo necesitamos de la ayuda de Dios diariamente. No sé si a ti te ha pasado que en tu trabajo de repente alguien se levanta en contra de ti, por ejemplo, ¿no? En tu familia, en cualquier lado. Tú y yo necesitamos al Señor ¿en qué? En todo el tiempo, porque nuestro corazón se puede llenar también de cierto rencor hacia las personas. Y tú y yo no podemos darnos el lujo de que esas cosas se guarden en nosotros. Necesitamos estar en una limpieza constante. Entonces Pedro es esta persona
Es este retrato de una persona obstinada, necia, a veces llena de orgullo, a veces que cree que puede llevarse las cosas a su manera, que cree no necesitar de la ayuda de nadie. Y no sé, pero yo veo a Pedro y digo, soy yo, ¿no? Como dicen los chavos, sí soy, ¿no? Como dicen los jóvenes a hoy. Y claro, entonces fíjate lo que hace Pedro. Entonces dice, si eres tú, le dice, manda que yo vaya a ti. Pedro, no lo sé tú, pero si lo observas, es el único ser humano, aparte de Cristo, que ¿qué? Que camina sobre las aguas. Caminó, no sé cuántos, la Biblia no sé cuántos pasos dio, pero y te imaginas la escena así, Pedro, o sea, todos espantados, Pedro así como de, Señor, ¿eres tú? Y así de, sí, ven, no le córrele. Imagínate a Pedro así sacar el pie afuera de la barca y, está fijo, ¿no? Y se aventura a ir. Pero él tenía una visión clara. ¿Quién? Jesús. Su visión estaba puesta en quién? En Jesús. Le pide algo a Jesús y él va atrás de Jesús. Él que empieza a caminar. Dice la Biblia que él empezó a dar pasos sobre las aguas. Caminó sobre lo que Jesús le había dado, ¿qué? Su palabra. Es lo que nos hace, su palabra es lo que nos sostiene en un tiempo de dificultad, en un tiempo de prueba. Entonces aquí ocurre algo magnífico, porque entonces, mientras su fe de Pedro estaba firme en Jesús, todas las cosas eran posibles. Él podía caminar sobre las aguas, podía andar sobre ese problema, sobre esa turbulencia, podía andar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Fíjate, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Satanás, el enemigo, el diablo, como le quieras llamar, siempre va a hacer eso en tu mente y trabaja con tu propia voz. Oye, ¿cómo crees en Jesús en medio de esta? No, tú tienes que hacer las cosas como tú crees que es lo importante. Y es tu propia voz. Dices, sí, sí, cierto, no. ¿Cómo? O sea, a ver, Karen y Luis nada más me están diciendo que hago oración. ¿Cómo crees que con eso voy a resolver el problema? No, voy a hacer las cosas como yo creo que es, ¿no? Como yo creo que voy a resolver las cosas en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, etc. ¿Y qué ocurre? Dice que entonces al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y eso es lo que pasa en nuestra cabeza. Tú y yo estamos empezando a dar pasos de fe, pasos sobre lo imposible. Y a veces nuestra mente nos juega una jugada de decir, no es posible. Imagínate la mente de Pedro, caminando, viendo a Jesús y le dice la lógica. Le dice su lógica a Pedro, oye Pedro, no es posible caminar, perdón por interrumpir en este momento tan hermoso, tan bonito, pero no es posible caminar sobre las aguas. Entonces Pedro dejó de enfocarse en Jesús y se empezó a enfocar ¿en qué? En el problema, en la tormenta se empezó a enfocar. Entonces, mientras él caminaba, él estaba firme en Jesús. Todo era posible, pero cuando miró el problema, la tormenta empezó a hundirse. Entonces, hay algo aquí encerrado. El Señor quiere que nos enfoquemos ¿en quién? En Él. Estás en un tiempo de prueba y de dificultad, enfócate en Él. No, oye, pero es que no es posible, es que las cosas no se van a dar, no importa, mi fe está cimentada en Jesús y yo sé que Él va a dar la provisión correcta, yo sé que Él va a dar la resolución correcta, yo sé que Él va a obrar en mi vida, yo sé que Él va a resolver el problema en mi corazón. Entonces, no importa cuán fuerte sea el viento, Jesús te llama y puedes vencer, y si caes, Él no te va a dejar. Porque fíjate lo que dice aquí en el siguiente versículo. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Claro, imagínate, si ya estabas lográndolo, ya ibas a llegar a donde estoy yo, ¿por qué dudaste? Dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aún en la duda Jesús extiende su mano y lo sostuvo. Aún en medio de su duda, aún en medio de su poca fe, aún en medio de su temor, Jesús ¿qué? Lo salvó, ¿sí? Lo volvió a agarrar ¿de qué? De la muerte. Lo sacó de la muerte. Y eso es algo que Jesús hace en nuestra vida, ¿sí? Tú y yo somos incapaces de salvarnos con nuestros propios medios. Tú y yo somos incapaces. No sé tú, pero yo sí me siento muy incapaz. Diariamente, ¿cada cuándo? Diariamente. Oye Luis, pero ¿qué no tienes ya algunos años? Aunque tenga los años que tenga. Yo soy, mientras yo esté en este cuerpo aquí, yo sigo siendo una persona incapaz de salvarme por mis propios
medios. Por eso le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Y dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, hay algo aquí. La tormenta es el escenario para una revelación de quién es Jesús. Después de lo que ocurrió aquí, ellos pudieron saber que Él era quién, que Él era Dios. Fue una demostración para ellos de que Él es el verdadero Dios. Entonces dice que le adoraron. Entonces dice que ellos fueron y le adoraron porque se dieron cuenta que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Fíjate lo que dice en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios que invisible. Dios tú y yo no lo podemos ver. Me decía mi hija, oye, pero es que yo no puedo, porque me decía, es que mi amigo imaginario se llama fulano de tal, y tengo otra amiga imaginaria que se llama fulana de tal. Y me dice, y tengo otro amigo imaginario que se llama Jesús. Y yo digo, no. Y dice, no, él no es imaginario, él sí es real. Y me dice, pero no lo puedo ver. Claro. O sea, su pequeña lógica decía, oye, pero no lo puedo ver. Claro, Él es. Jesús se hizo carne, estuvo habitando entre la humanidad. Y dice la palabra que hubo 500 después de que Él va a la cruz, da toda su sangre, es sacrificado en esa cruz, es puesto clavado, es humillado, es escupido, es azotado, su carne, su cuerpo no parecía un ser humano. Después de eso dice la Biblia que Él es levantado en resurrección, que Él dice que antes de ascender al cielo hubo más de 500 testigos oculares que lo vieron. Imagínate, Él es real. O sea, la historia lo habla, la misma historia habla de Él, la misma humanidad que separa que un antes de Cristo y un después de Cristo. Él existió, Él está aquí, Él es real, pero dice que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, dice, Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas son de Él. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para Él y por Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él que subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Un monumento, una edificación bonita? No. Tú y yo somos iglesia. Las personas que siguen a Jesús son iglesia. Muchas veces me dicen, oye, vente, vamos, te invito a mi iglesia. No, es que tú me vas a cambiar de religión. No, mi chiste no es cambiar de religión a nadie. ¿Sí? Puedes estar en la religión que tú quieras, en la denominación evangélico, católico, protestante, lo que sea. Pero lo que nos hace ser iglesia es que sigas a Jesús. No se trata de una denominación o de algo así. Se trata de que tú y yo sigamos a Jesús. Eso es la iglesia. Y dice, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, lo primero, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Dios nos está llamando en esta mañana a ti y a mí. Estamos atravesando una tormenta, estamos atravesando un problema, una dificultad. Si nuestra respuesta es sí, entonces tú y yo necesitamos escuchar la voz de Jesús que nos dice, ven, sal de la barca, sal de la comodidad, comprométete conmigo, ¿sí? Ten este encuentro conmigo, porque cuando Jesús nos llama a salir de la barca, nos llama a salir ¿de qué? De nuestra comodidad, de nuestro confort, de que estemos tú y yo todavía y que nada más estamos en la queja a veces. Oye, es que esto, hay lo otro. No, unimos nuestra fe a su llamado que nos dice, ven, sal de esa barca. Entonces, hoy podemos escuchar la voz de Jesús diciéndonos, ven, camina conmigo, camina hacia mí. Porque cuando tú y yo vamos hacia Él, vamos hacia un lugar seguro. Entonces, el Señor nos llama en esta mañana que tú y yo tengamos un compromiso con Él. ¿Sí? Porque dice aquí Colosenses, tú y yo somos
Tú y yo y todas las cosas de este mundo hemos sido creadas por medio de Él y para Él. Él es el que nos va a traer salvación verdadera a nuestras vidas, porque Él está más cerca de lo que tú y yo creamos. Cuando tú y yo no lo sentimos, cuando tú y yo pensamos que estamos solos, cuando no podemos más, es cuando Él llega en ese momento más oscuro. Así es que hoy reflexiona en esto. ¿Quieres atender el llamado del Señor? ¿Quieres atender lo que el Señor te está mandando a hacer? Bienvenido, bienvenida. El Señor está dispuesto a hacer las cosas en tu vida el día de hoy. Así es que hoy cierra tus ojos un momento. Vamos a terminar esto orando. El cerrar tus ojos solamente es para que no te distraigas, para que nos concentremos en este tiempo de oración.